vamos a las 7 manifestaciones, vamos a recordar un poquito del yo soy que está en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, Juan 6:36. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Y yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Entonces son todos los 7 manifestaciones. Si ustedes van al Evangelio de Juan, las 7 manifestaciones donde el Señor dice yo soy. Y cada vez que dice yo soy, recuerdan ayer, Éxodo 3, cuando Dios se da a conocer a Moisés, le dice yo soy el que soy. Entonces, los 7 gran yo soy que nos proporciona, y esto también lo vimos ayer, los 7 gran yo soy que nos proporciona, y es lo que estuvimos viendo. Salvación, la vimos ayer. Satisfacción, lo vemos ahora. Esta tarde, sustento, y después viene seguridad, que va a ser mañana. Entonces, en esto nos vamos a ir centrando, en este yo soy que nos proporciona todo esto. Cuando el Señor decía yo soy, se lo decía a la gente, no le decía solamente yo soy para que digan, bueno, sino yo soy, y le decía algo, una característica de Él. Y estas características es lo que hoy queremos ver, qué es para nosotros. Ayer vimos que el Señor era el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y eso lo vimos ayer. Entonces, hemos visto que Jesús es el gran yo soy del Antiguo Testamento, que se le apareció a Moisés en Éxodo 3:12. Y esto para mí es tan precioso, saber que es el mismo yo soy. Imagínense, cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto, cuántas maravillas hemos visto que están relatadas en la Biblia, cuántos milagros, cuántas maravillas. Es el mismo Dios que tenemos hoy, es el mismo Cristo y es el mismo gran yo soy. El que los liberó de la esclavitud, hoy, este gran yo soy, hoy nos libera del pecado. A ellos los liberaron de la esclavitud de Egipto, a nosotros nos libera de la esclavitud del pecado. Porque, como vimos ayer, no había nadie que buscara a Dios, no había ni siquiera uno, nadie podía hacer absolutamente nada para llegar a Dios. Dios comienza la obra y Dios termina la obra. Todo depende de Dios. Entonces, recordemos entonces que Jesús es la puerta, lo habíamos visto ayer, por la cual debemos pasar. ¿Recuerdan cuando estaba el pastor que vimos la figura, el pastor durmiendo en la puerta? Miren, es preciosa esa imagen, porque nadie, ningún enemigo podía pasar si no pasaba por la puerta del pastor. Ninguna ovejita se podía salir. ¿Por qué? Porque estaba el pastor en la puerta. Me habla de protección, me habla de cuidado. Ese gran yo soy. Es el camino que nos lleva al Padre. ¿Se acuerdan que dijo yo soy el camino y la verdad y la vida? Es la verdad que nos revela el Padre, al Padre. Y es la vida por el cual Él nos da vida eterna. Entonces, realmente tenemos todo en nuestro Señor. Todo. Y vamos a ver que cuántas veces andamos insatisfechos y vamos a ver el por qué. Entonces, el gran yo soy satisface nuestras necesidades. El gran yo soy satisface nuestras necesidades. Y no solamente son las necesidades materiales, porque nosotros cuando hablamos de necesidades, sí, necesito el dinero, satisface cualquier necesidad. Porque Él nos creó y Él sabe de que tengo necesidad. Entonces, satisfacción, y es lo que vamos a ver ahora, satisfacción. Juan 8:12 nos dice, esperen que me perdí donde está Juan 8:12. Juan 8:12 lo habíamos visto en el yo soy, ¿verdad? Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, yo soy la luz del mundo, es lo que dijo el Señor. Y Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Y estas dos cosas, lo que vamos a ver hoy, es, yo soy la luz del mundo y yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor?
su vida da por las ovejas. Entonces, vemos que en Juan 19 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero no termina solamente ahí. Dice, porque sigue ese versículo, y dice, entrará, saldrá y hallará pastos. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, el pastor que guarda las ovejas, que está en la puerta de las ovejas, es el que dice, nadie puede entrar aquí si no es por mí, y nadie puede salir si no es por mí. Pero cuando sale me da la completa libertad, y lo vamos a ver. El Señor dijo en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso es que continúa el versículo diciendo, y entrará y saldrá y saldrá, y lo vamos a ver. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor nunca vino para que tengamos una vida espiritual raquítica. Él vino para que la tengas en una abundancia. ¿Qué pasa cuando nuestra fe o nuestras vidas espirituales no están fuertes? La culpa no es del pastor. La culpa es que he perdido la comunión con el pastor. Y me dejo llevar por circunstancias y no estoy enfocada en quién es el pastor. Por eso es que vamos a tratar de enfocarnos en ese pastor y lo que él hace por nosotros. Por eso dice y continúa diciendo en Juan 19, y entrará y saldrá, entrará y saldrá. Tendrán libertad, se sentirán seguras. Miren, cuando una ovejita entraba y salía del redil, el pastor estaba ahí. Y se sentía segura porque sabía que si había algún enemigo, algún lobo, el pastor no la dejaba salir. Así el Señor nos protege a nosotros. Él está a la puerta y Él nos protege de cosas malas, de cosas dañinas. A veces pensamos que estamos muy restringidas, pero saben, tenemos completa libertad. Y la libertad que nos da el Señor es la completa y la perfecta voluntad. ¿Para qué? Para que yo pueda sentirme segura, para que pueda sentir que seguridad en el redil de mi Señor. Entonces, y hallará pastos. ¿Qué quiere decir? Saciará todas nuestras necesidades. La ovejita, cuando sabía que dónde la llevaba el pastor, era porque sabía que iba a hallar pastos. Y nosotros sabemos que con nuestro pastor vamos a tener completa saciedad de nuestras necesidades, no de nuestros antojos y nuestros caprichos. Porque tenemos que dividir. Ay, ¿cómo dice ella si yo quería el auto del año y no me dio? Bueno, mija, ¿sabe qué? El Señor dice que voy a tener algo para andar, pero no dice de qué marca, ni de qué año, ni de qué color, ¿ok? Entonces, el asunto es que Él va a satisfacer nuestras necesidades. Y si no tengo carro, a lo mejor me estoy evitando un choque o una cosa así, y voy a tener el ride, o voy a tener un bus. Algo voy a tener, pero me voy a movilizar. Yo digo que tengamos piernas, tenemos que estar muy contentas con eso, ¿verdad? Porque Cristo es nuestro buen pastor, Él puede satisfacer todas nuestras necesidades. Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. No solamente el Señor demostró su amor hablando. Miren, el Señor podía haber descendido del cielo, podía haber vivido entre los hombres, podía haber estado con los discípulos, sanado enfermos, demostrando el amor. Pero el Señor hizo mucho más que eso. Hizo algo que nadie hace, poner su vida por los enemigos. ¿Se acuerdan que vimos ayer? Nosotros antes éramos enemigos de Dios. Estábamos apartados de Dios. Sin embargo, nuestro buen pastor murió para mí, para que yo pueda entrar al redil, para que podamos gozar de la completa libertad en Cristo. Y si el Hijo nos libertare, seremos completamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, el buen pastor fue a la cruz por amor. Yo digo que si tendríamos que hacer un monumento al amor de Dios, sería la cruz. Porque allí Él mostró. Los monumentos se hacen para recordar o para mostrar algo, ¿verdad? Si tendríamos que mirar una cruz, es para recordar, no de adorno, una cruz para recordar lo que el Señor hizo por mí. La cruz era un instrumento de tortura.
Y más, en el Antiguo Testamento dice que la cruz era maldición. Maldito todo aquel que es clavado en un madero. Y el Señor se hizo maldición por mí y por ti. Tanto nos amó. ¿Cómo estamos tomando nuestra salvación? Si somos salvas, ¿cómo la estamos tomando? ¿Cómo estamos tomando nuestra vida cristiana? Cuidado, a veces jugamos al cristianismo o jugamos a iglesia. Al Señor le costó todo. Yo creo que es hora de levantar una generación donde realmente vivamos lo que nosotros proclamamos. Porque ser cristiano se puede decir, pero mostrar que ser cristiano es vivir como Cristo todos los días, aunque no salga ganando. Como hablábamos ayer, donde el mundo no es políticamente correcto, tengo que levantarme y decir lo que la palabra de Dios dice, porque Dios lo declaró. Todo lo que tengo acá es lo que Dios declaró. Por lo tanto, si no la creo, no creo esto, pues tengo que tirar la Biblia y mejor me voy de la iglesia. Porque Dios me dejó esto, porque es su declaración. Esto aquí es el manual mío para que me enseñe cómo debo vivir. Por lo tanto, fue a la cruz por amor, pero dio su vida por nosotros, Y nos protege, ¿se acuerdan? El que saldrá y entrará, nos protege, nos sentimos seguras, sacia todas nuestras necesidades. Y esto lo vamos a ver entonces más en detalle, lo vamos a ver ahora más en detalle en el Salmo 23. El Salmo 23. Estudié bastante de ovejas en este tiempo que estaba preparando el Salmo 23. Porque es interesante, ¿por qué estudié tanto de ovejas? Porque David, el que escribió el Salmo 23, era un pastor. Y a mí me llama muchísimo la atención que justamente David, que era un pastor de ovejas, no un pastor de iglesia, era un pastor de ovejas, se pusiera a escribir un salmo que habla de la oveja. Él conocía las ovejas, él sabía las necesidades de la oveja, pero es tan hermoso porque, escrito por David, que él fue el pastor de ovejas, conocía el trabajo de pastor, conocía, así como él hacía con las ovejas, sabía lo que era, sabía las necesidades de la oveja porque las conocía, y David dijo que Jehová, el gran yo soy, era su pastor. ¿Cómo empieza el Salmo? Jehová es mi pastor. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué les parece si leemos todo el Salmo 23? Busquemos el Salmo 23 y lo vamos a leer todo, pero todas, juntas, para que lo vayamos masticando, porque ahora lo vamos a desarrollar, pero es bueno para que sepamos todo, ¿verdad? Me gustaría que abran su Biblia en el Salmo 23, no lo tengo anotado aquí, así que busquen su Biblia. Recuerden, manual en mano. Tengo que buscar Salmo 23, ya lo tienen. Empezamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿No es precioso este salmo? ¿Cuántas veces lo hemos leído y cuántas veces hemos escuchado del salmo? Y se dice que una vez un declamador, uno que sabía recitar, pasó y había mucha gente, era un lugar donde había mucha gente, y entonces él recitó de una manera magistral el Salmo 23, como puede ser un declamador profesional, ¿no? Lo recitó. Y después de él pasó un anciano, muy anciano, ya casi a lo último de su vida, y lo recitó el Salmo 23.
El otro se había quedado al lado, el gran declamador, y le dijo a la congregación, ¿saben? Yo recité el Salmo 23, el Salmo del pastor, pero es tan diferente lo que este hombre hizo, porque este anciano recitó de su pastor, él habló de su pastor, y eso marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque lo dijo de corazón. ¿Cuántas veces refugiamos en la palabra de Dios? ¿Cuánto refugio tenemos? Pero ahora nos vamos a detener. ¿Qué es lo que quiso decir cuando David, el pastor de ovejas, qué quiso decir cuando él dijo, Jehová es mi pastor? Es el único que vive y existe por sí mismo. Esto me lo comí. Ok, ahora, el gran yo soy satisface nuestras necesidades. Es lo que vemos, ¿verdad? Entonces, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y me gusta, a mí me gusta como mirar palabritas chiquitas, ¿no? Porque me gusta ese es ahora mismo. No es un pastor que fue o un pastor que será, ¿se acuerdan que es el eterno yo soy? De nada vale que yo diga, oh sí, qué grande Jehová es el pastor, fue el pastor de David. No, es actual, es hoy, puede ser tu pastor. Sí, puede ser tu pastor. No será, no es que algún día puede ser, es hoy. El Señor es eterno. Y es mi, personal. David podía decir, oh Jehová, eres el pastor de Israel. Y podía decir la verdad. Sin embargo, esta es una oración personal. Jehová es mi pastor, es mío. Qué hermoso, ¿verdad? Lo apropió. Y nosotros podemos decir, y oramos, podemos decir que el Señor es el guarda de toda la iglesia, pero cuando decimos es mío, es personal, y David así lo veía, era su pastor, era personal. Y el pastor era parte de su rebaño. Él así se veía. Y yo no sé cuándo lo habrá escrito David este salmo, pero David fue un rey, y fue un rey muy importante. Y un rey fue amado y tenía su fama y tenía gloria y tenía tantas cosas. Sin embargo, él decía, yo soy una oveja del rebaño de mi pastor. Yo pertenezco a su rebaño. Estaba bajo su protección. ¿Tienes idea de que estás bajo la protección del gran yo soy? De aquel cuyo todo es posible, cuya palabra imposible no existe. ¿Tienes idea del gran yo soy que tienes? Y es tu pastor, tu pastor. Para disfrutar de todas las bendiciones, el Señor debe ser mi pastor. Si no, nada de lo que vamos a decir ahora va a tener validez. Para David pudo escribir el Salmo porque miren cómo empieza. Porque Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Porque Jehová es mi pastor, y sigue el Salmo. Pero tenía que ser primero su pastor. Mi pregunta, ¿es tu pastor? ¿Es personal? ¿Puedes confiar en ese pastor que es personal y es para ti? Porque mira cómo sigue. Y si no lo es, mira lo que te estás perdiendo. Porque el Señor es nuestro pastor, es mi pastor. Entonces, nada me faltará, nada me faltará. Las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiados. Necesitan guía y protección. Y David lo sabía. Entonces, sabía que las ovejas tenían necesidad. Y decía, yo como la ovejita del rebaño de mi pastor, yo tengo necesidades. Pero porque tengo necesidades, yo sé que nada me va a faltar. Él sabía las ovejas y sabía lo que tenían, sabía las necesidades de las ovejas. Pero él decía, si el Señor es mi pastor, no me va a faltar nada, nada. Y como le decía, no era que le iba a faltar dinero, era rico. Pero ¿cuántas otras necesidades hay? ¿No es verdad, hermana? ¿Cuántas otras necesidades tenemos que no son materiales? A veces necesitamos paz, necesitamos descanso, necesitamos tranquilidad, necesitamos aquietar nuestra alma en un mundo tan revuelto. ¿Cuántas cosas necesitamos?
El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. No solo tenemos necesidades físicas, y esto David sabía, que él tenía que cuidar a sus ovejas. El mundo ha fracasado en traer felicidad. ¿Cuántas veces nos han prometido la felicidad, no? Y parece como que siempre descubren algo que eso va a traer la felicidad. Ahora tenemos que decir esto y entonces eso va a traer la felicidad. Y ha fracasado. No nos ha podido la felicidad. No nos ha podido dar felicidad. Nos venden una propaganda fracasada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque todo esto viene de este mundo y este mundo está en bancarrota. Va al fracaso. Ya lo sabemos, ya sabemos cómo termina la historia. Esto me hace recordar que un hombre muy ancianito estaba leyendo hacía poco que había conocido a Cristo. Entonces se sentó en un banco y empezó a leer la Biblia. Y uno de los estudiantes que venían de un seminario cristiano, se sentó al lado de él y claro, le llamó la atención, estaba leyendo Apocalipsis. Y dice, ¿usted está leyendo la Biblia? Sí. ¿Está leyendo Apocalipsis? Sí. ¿Entiende? Mire, yo mucho no entiendo, pero una cosa sé, al final ganamos. ¿Qué es eso? Ganamos, porque estamos del lado vencedor. No podemos entender muchas cosas, pero ganamos. ¿Por qué? Si ganamos, ¿por qué? El mundo está en bancarrota. Vamos a depositar nuestro deseo y nuestro destino y toda nuestra vida en un mundo en bancarrota. ¿Por qué no confiar en nuestro pastor? Que Él sí está preocupado por nosotros. David confía plenamente en su pastor y sabe que Él le dará todo lo necesario. Él sabe. ¿Y por qué sabía eso? Porque sus riquezas son infinitas. Él conocía a ese pastor. Y él decía, Señor, tus riquezas son infinitas. Si tú hiciste los cielos, recuerdan el Salmo 8, precioso, que si el que hizo los cielos como lo hizo, ¿cómo no se va a ocupar de mis cosas? Y alguien que entendió muy bien esto fue Pablo. Y Pablo puso en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si el Señor es mi pastor, Él suplirá todas mis necesidades. Si el Señor es mi pastor, no tiene falta de recursos. Yo digo, los almacenes del cielo siempre están llenos, ¿no? ¿Por qué? Tiene riquezas infinitas y Él va a suplir todas mis necesidades. Dice, hay una versión de la Biblia, dice, si el Señor es mi pastor, Él suplirá, mi Dios pues suplirá todo lo que necesito, todo lo que necesito. Pero él sigue el Salmo, versículo 2, la primera parte, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Las ovejas son un animalito que necesitan pastos suaves para descansar. No pueden descansar donde hay abrojos. ¿Por qué? Porque si se mete donde hay abrojos, donde hay pinchos, esos se meten entre medio de la lana y no pueden descansar. No pueden recostarse porque les hace mal. Entonces, el pastor con sumo cuidado tiene que llevarlos a un lugar donde no hay espinos. Las ovejas se meten en problemas, no saben dónde van, por eso necesitan guía, ¿verdad? Necesitan, y David como sabía. Y él también que se metía en problemas. Entonces dice, Señor, tú me vas a llevar a delicados pastos, porque ahí me hará descansar, en delicados pastos. El Señor conoce nuestras necesidades. El Señor sabe de los delicados pastos que necesito para descansar. Sabe que me meto en problemas, me meto en abrojos, me meto en cosas, salgo lastimada, estoy mal. Y con suma paciencia, el pastor que hacía, le sacaba los abrojos a las pobres que se habían metido en tantos lugares que no debía, le sacaba los abrojos, le sacaba las espinas, las llevaba a delicados pastos. Ahí sí podían descansar. Ahí podían descansar. Lo mismo hace nuestro Señor. Él cura nuestras heridas, Él venda nuestras heridas, Él cura a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese es nuestro Señor, ese es el Señor que tenemos. Él está preocupado, Dios conoce nuestras circunstancias. Hermana querida, que estás aquí, quizás estás aquí con una amplia sonrisa y los demás no saben qué cosas tienes en el corazón. Porque solamente tú y el Señor quizás saben lo que estás pasando.
pero Él sabe la circunstancia donde estás. Y Él promete que te va a llevar a delicados pastos. ¿Por qué en vez de estar buscando en nuestra mente salidas rápidas o cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué no confiar en el pastor? Que Él nos lleva a delicados pastos. Y decirle, Señor, soy una tonta, me metí en el arrojo, salí lastimada y ahora no cómo salgo de acá. El Señor está esperando solamente una oración para sacarnos de donde estamos y llevarnos a delicados pastos. Porque Él sabe que yo necesito descanso, que necesitamos descanso. Nos conducirá a su gracia reparadora. Es tan hermoso. ¿Qué es gracia? ¿Lo merecemos? No. ¿Merezco que me saquen los abrojos después que me metí en problemas? No. Como la ovejita que era desobediente y a David se le escapaba y se metía en problemas, tampoco se lo merecía. Pero porque David amaba a sus ovejas, las llevaba a delicados pastos. Y él decía, si yo soy un pastor humano y hago con una oveja así, mi pastor me va a llevar a delicados pastos. No importa cuán herido estés, el Señor, así como estás, quiere darte la satisfacción que solamente Él puede darte. Llevarte a delicados pastos y te hará descansar. Es su promesa, es su promesa. Nos ofrece descanso. Y no es tan hermoso que en este mundo donde vivimos alguien nos ofrezca descanso. Y no es alguien, yo les puedo decir, ay chicas, les voy a llevar a Hawái y ahí van a descansar. Oh. Y no sé qué puede pasar en Hawái, a lo mejor viene un tornado que más que descanso. No sé, entonces mis promesas pueden hacer que tenga muchísimo dinero, le prometo. No puedo prometerle nada porque no sé lo que puede pasar. Mi Señor sí sabe. Mi pastor conoce. Y Él promete que me va a llevar a delicados pastos. Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan, dice una versión, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y yo les daré descanso. A veces se lo pongo en otra versión porque a mí me ayuda a veces estamos tan familiarizados con algo que esto me hace pensar, wow, no, agobiado, cansados, agobiados, y a veces estamos así. Yo digo, a veces siento como que llevamos el mundo encima, ¿verdad? Que tenemos toda la cosa aquí, el peso. El Señor le dice, ¿por qué la llevas? Yo no te la puse, no la llevas. Hay cargas que el Señor les dice que tenemos que llevar, pero hay otras que no. Y las que nos cansan son las que no, Él nos dio. Porque las cargas que Él me pone, Él me ayuda a llevarla. Cuando me canso es porque Él no me la dio. Entonces estoy agobiada porque quiero, porque yo me la impuse. Pero mi Señor siempre está dispuesto a sacarme. Y no solamente eso, que dice, si el Señor es mi pastor, no me faltará descanso a pesar de los problemas. A pesar de los problemas. Sigue el versículo 2. Junto a aguas de reposo, que son apacibles, me pastoreará junto a aguas apacibles. Una característica de la oveja, que también David lo sabía, no pueden beber agua en aguas turbulentas, porque se marean, no pueden beber, se marean, se mueren de sed o se caen, porque cuando están así moviendo, entonces tienen que ser agua apacible. Y David, como buen pastor, sabía que no podía llevar a las ovejas donde había remolinos o donde estaban turbulencias, no podía, porque se les morían las ovejas. Entonces, él les decía, Señor, yo sé que me vas a llevar junto a aguas de reposo, junto a aguas apacibles, y ahí me pastorearás, ahí voy a poder estar tranquilo. Mi pastor sabe que necesito paz. La oveja no puede beber en aguas turbulentas, y el pastor conoce eso. La lleva a aguas tranquilas para que puedan beber, y esto lo hace. Nuestro pastor sabe que necesitamos paz, sabe. En las turbulencias en que vivimos, Él nos ofrece paz, porque Él sabe que necesitamos esa paz. Pero una paz que no la da como cualquier otro, no la da como el mundo la da, porque el mundo te dice hoy paz y mañana hay guerra. ¿O qué mañana? Hasta tarde hay guerra, porque así viene, ¿no? El Señor no es así. Él dice, ¿por qué? Y vamos a ver por qué me ofrece paz. Él nos la puede dar, Juan 14:27, porque dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor me dice, tranquila, tranquila, yo te doy la paz que el mundo no te puede dar. Este mundo quebrado que va a dar paz, y al contrario, convulsión y problemas. Yo te doy la paz. Pero me gusta mucho porque fíjense cómo empieza Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz que nos da es de Él, es del Señor. Ahora, esa paz, la paz os dejo, bueno, es lo que leí, es su paz porque Él la compró con su sangre. Nos puede ofrecer la paz y dice mi paz porque Él la compró con su propia sangre. Dice Isaías 53, 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí viene. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. De nuestra paz, para conseguir la paz, Cristo murió por mí. ¿Se dan cuenta por qué me la puedo dar? ¿Me la puede dar? Él compró esa paz en la cruz del Calvario. La pagó con su sangre. Ahora tengo paz para con Dios, que es la paz tan enorme. Si yo tengo paz para con Dios, todas las demás cosas van a ir acomodándose. Todo. Romanos 5:1, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tengo paz con Dios. ¿Por qué? Porque estoy justificada. ¿Qué quiere decir justificada? Mire, esa palabra justificada yo creo que nunca la vamos a llegar a entender del todo. Justificada es decir, Dios me declara justa. ¿Y qué quiere decir esto? Como si yo nunca hubiese pecado. ¡Wow! Usted se conoce, ¿verdad? Yo me conozco. Y yo sí que pequé. No sé usted, pero yo pequé. Sin embargo, Dios me dice justa. ¿Justa? ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo lo compró con su sangre. La justicia de Dios, la justificación, es algo tan enorme, tan grande. ¿Cómo no disfrutar de este pastor? ¿Cómo no disfrutar de nuestro buen pastor? De nuestro buen pastor. Esto, Cristo me puede brindar paz sin ninguna duda, porque Él la compró, es su paz. ¿Estamos entonces insatisfechos? ¿Estamos agitados? ¿Estamos sin descanso? Es porque nos hemos alejado del pastor. Hemos perdido la comunión íntima con el Señor. Revise su vida, cómo andamos, revisemos nuestra vida, cómo andamos. ¿Estamos agitados, insatisfechos? ¿No será que estamos tan envueltas en nuestros problemas? Y dice, ay, pero hermana, yo oro. Sí, pero revise sus oraciones. ¿Cómo son? Sácame del problema, te pido, amén. No se trata lo que dice aquí, ¿verdad? No es lo que dice aquí. Seguimos nuestros propios deseos, los metemos en abrojos y debemos volver al pastor, debemos volver a nuestro pastor. Y Él siempre está esperándonos. Mire, si hay algo que cautiva mi corazón, lo que el Señor ha hecho conmigo es que siempre el Señor me estuvo esperando que yo vuelva. Yo tuve que volver a arrepentir, tuve que volver en arrepentimiento y decirle, Señor, perdón. Y Él siempre está ahí para extenderme el perdón, siempre. Tengo muchos años de creyente y no se crea que mi vida fue así para arriba. Así, parece un serrucho, ¿no? De aquí para allá. Pero cada vez que caía, ahí estaba mi Señor. Y yo decía, Señor, ¿no te cansas de mí? ¿No te cansas de mí? Pero ahí estaba el Señor, esperándome. ¿Para qué? Para levantarme. Dios es un Dios de amor, Cristo es un Dios de amor, y lo comprobó dando su vida. Y el que me dio su vida, Él promete que la va a completar la obra. Querida, si te has alejado del pastor, Él está esperando tu vuelta. Está esperando, ¿para qué? Para sacarte los arrojos, para llevarte a pastos delicados, para llevarte a beber de agua apacible, para darte la paz que nadie te la puede dar, por más que estés disfrazándola con risas y con cosas. En tu interior sabes que hay un vacío, y ese vacío solamente lo puede llenar Dios. No hay nadie que lo pueda llenar sino Dios.
Entonces, si ponemos nuestras miradas en nuestras circunstancias, perdemos perspectiva de la realidad, nos enfocamos en el problema y no disfrutamos de la presencia del pastor. Tenemos que volver a él. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando estamos así? Filipenses 4, 6 al 7 nos da lo que yo llamo una receta. Dice, empieza por nada. Y por nada, por nada. ¿Alguna cosa? No. Pero, no, tampoco. Pero lo que pasa, no, tampoco. Nada. Por nada. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis preocupados. Por nada. Entonces, no hay nada que vale la pena para estar ansiosa. Pero entonces, ¿cómo conseguir esto? Bueno, una receta para esto. Una receta. Pero una receta que está en la Biblia, no una receta que me inventé yo. Dice que tenemos que primero orar, hacer conocer nuestras peticiones. ¿Saben lo que es hacer conocer nuestras peticiones? Decirlas, no mandarlas. Revisemos nuestras oraciones. Pensemos cuántas veces mandamos a Dios. Pon tu mano, saca tu mano, cúralo, no lo cures, pon, no pongas, y lo estamos mandando. A mí me encanta cuando las hermanas de Lázaro van a hacerle conocer sus peticiones al Señor. ¿Qué le dicen? El que amas está enfermo. Eso es hacer conocer las peticiones. Decirle al Señor, ella lo sabe, pero decirle al Señor lo que está pasando. No tengo trabajo. No, Señor, no tengo trabajo, pero sabes, se abrió una oportunidad en la otra cuadra que a mí me vendría bien, porque entonces no voy a usar el carro, no gasto gasolina, y a mí me vendría también, y entonces ya le estamos diciendo toda la cosa, porque queremos el trabajo de la otra cuadra. Señor, yo estoy dispuesta a casarme con quien quiera, pero Señor, que sea Pedrito, porque ese me gusta. ¿Se dan cuenta? Tenemos que... Mi marido no se llama Pedrito, así que no es Pedrito. Pero ¿saben qué? Tenemos que hacerle conocer, sin mandarlo, hacerle conocer nuestras peticiones. Y cuando yo le hago conocer, ¿por qué? Porque si le hago conocer nuestras peticiones solo, estoy diciéndole, confío en tu sabiduría, Señor, que tú eres sabio y me vas a dar lo que tú quieres para mí. Yo necesito trabajo, Señor. Está en tus manos. Y Él me va a encaminar. ¿Se dan cuenta? Me va a encaminar. Delante de Dios, ¿y por qué? A uno dice, bueno, ¿cómo voy a hacer conocer las peticiones si no delante de Dios? ¿Con quién voy a orar? ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? ¿Se acuerdan la oración del fariseo y el publicano? ¿El fariseo con quién oraba? Consigo mismo. ¿Qué quería decir eso? Que no llegaba ni al techo la oración. ¿Por qué? Oh, Señor. Y decía Señor. Pero me llama la atención porque dice, estaba orando consigo mismo. Y se estaba, ay, yo te doy diezmo, yo ayuno, yo. Y ni siquiera soy tan miserable como este que tengo al lado. Yo. Se fue tal como vino. Oró consigo mismo. ¿Cuántas veces oramos con nosotras mismas? Cuando estamos a veces tan agobiada, que yo le estoy haciendo conocer a Dios mis peticiones. No, estás en un libro de queja. Estás escribiendo un libro de queja y lo única que está leyendo la queja eres tú. Porque está tucu. Eso no es hacer conocer las peticiones. Es que mi marido, que mis hijos, que me quede en la casa. Amén. Y sigo. Ahora le hago conocer las peticiones. ¿Se dan cuenta? Cambiemos. Porque eso no es hacer conocer las peticiones. Delante de Dios es que tengo que saber quién es Dios primero. Vimos esta mañana en el devocional acerca de ese gran Dios que tenemos, ¿verdad? Ese Dios que tan grande, con todos sus atributos, delante de Dios. Pero ahora viene algo muy interesante. Con acción de gracias. Y tú piensa con esta acción de gracias. Porque digo, sí, tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo lo que quiero, tengo que decirle gracias, Señor. ¿Verdad? Eso es ser agradecida. Pero no es lo que dice acá. Que orar, hacer conocer nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Quiere decir que mientras estoy orando acerca de la petición que tengo, haciéndole conocer a Dios acerca de la petición que tengo,
Le tengo que estar ya dando gracias a Dios, sea cual sea la contestación que voy a recibir. Me guste o no me guste, tengo que tener un corazón dispuesto a decir gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Lo hacemos? Si ni a veces nos acordamos de dar gracias una vez que salimos del problema. Cuanto menos estamos dando gracias al Señor por lo que nos va a dar, sea lo que sea. Me guste o no me guste. Porque sabiendo que si vienen de sus manos amorosas, todo va a ser para mi bien. Querida, muchas veces hablamos mucho, pero ¿cuántas veces nos olvidamos de quién es Dios? Haciéndole conocer las peticiones a ese pastor que realmente me ama y satisface todas mis necesidades, con acción de gracia. Y dice la promesa, Dios guardará, y esto me encanta, porque guardará es mantendrá segura, vigilará corazón y pensamiento. Eso es lo que hace. Dios guardará vuestros corazones y pensamientos. O sea, mantendrá segura, vigilará. O sea, cuando yo oro de esta manera, Dios vigila mi corazón y mis pensamientos para que no me vaya de un lado y para el otro. Me mantiene segura, estoy en su redil, estoy allí en su voluntad y me coloca en el centro de su voluntad. Es hermoso saber que el Señor va a vigilar. Vigilar, el vigilar es estar atento noche y día. El Señor no se cansa y no duerme, ni se adormece. Él vigilará mi corazón y mis pensamientos para que esté acorde a Él. Los problemas están fuera. Dios mantendrá vigilancia y adentro me sentiré segura. Los problemas siempre están afuera. Pero cuando Dios mantiene vigilancia, yo adentro estoy segura, sabiendo que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me va a dar lo que realmente yo necesito. Va a satisfacer mis necesidades. Si el Señor es mi pastor, no me faltará paz en medio de los conflictos. No me faltará paz en medio de los conflictos. Y ahora viene otra declaración muy interesante. Dice, versículo 3, confortará mi alma. Y esto es, restaurará mi alma. Este restaurar, tenemos que entender cómo es que está hablando de la oveja, ¿verdad? Y aquí un poquito la intención es que es porque se restaura lo que está decaído. Es como lo que está diciendo, restaurará mi alma está decaída. ¿Cómo se decaía una oveja? Y es interesante ver la vida de las ovejas. Las ovejas, muchas veces, por alguna circunstancia, se acostaban, se tiraban más y quedaban panza arriba, o sea, quedaban con las patitas para arriba. Si imaginan en el desierto, si quedaban así, no duraban pocas horas, se morían. Aparte, cuando la oveja trataba de tener balance, y no hacía tanto calor, pero trataba de mantener balance, y no podía, se desesperaban, entonces se entumecían todas, y al final terminaban muertas. El pastor estaba atento de una oveja decaída. Eso se llama que la oveja estaba decaída. ¿Qué hacía? La tomaba en los brazos, la mecía un poco, la ponía para que pudiera ponerse en sus pies y le empezaba a friccionar las patitas para que otra vez la sangre empezara a circular. Cuando hacía todo esto ya la ovejita estaba correteando por todos lados a sus pastos y a sus cosas. Ese es el decaimiento. ¿Y qué nos dice el pastor? Y David lo que dice, Señor, confortará mi alma, me restaurará mi alma está decaída, y tú la restauras, la confortas, la vuelve otra vez a la original. Reparará mis fuerzas, renovación espiritual profunda. Esto es algo que nadie lo puede dar, ni nadie lo puede dar, porque todos los demás que vamos pueden modificar conductas, terapista, lo que llamen, el nombre que le pongan. Modifican conductas, pero nadie puede tener una transformación interna, que solamente es Dios el que puede hacer esto. Renovación espiritual interna. No es solo un alivio temporario, sino es algo que empieza de adentro. Y claro, después se traduce por afuera, ¿no? Isaías 40, 29 al 31
Es un pasaje hermoso que nos da tanto ánimo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Esta palabra de multiplica la fuerza me gusta muchísimo, porque dice, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Si la matemática humana es 0, si no tengo nada y lo multiplico por 1.000.000, ¿cuánto me va a dar? 0, porque no tengo nada, por más que lo multiplica. Pero qué cosa interesante, porque matemática divina, 0, no tengo nada de fuerza. Por su fuerza, al final es toda su fuerza en mí. No vivo con mi fuerza, vivo con la fuerza de Dios en mí. ¿Se dan cuenta? Él multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Yo no tengo fuerza, pero Dios tiene. Y en lo que yo vivo, lo voy a vivir con las fuerzas que Él me da. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si el Señor es mi pastor, no me faltará fuerza, a pesar de que sienta que no las tenga. ¿Cuántas veces parece que estamos llegando al límite de nuestra fuerza? Ya no doy más, ya no doy más. Pero seguimos andando, ¿saben qué? Esas fuerzas son las de Dios. Lo que Dios nos da, y ese pastor nos dice que Él nos da la fuerza. Él nos da la fuerza. Entonces confortará mi alma, la restaurará. No importa cuán decaída, cuán deprimida estés. El Señor puede tomarte en sus brazos y te mecerá, te masajeará para que vuelvas a caminar. Él tiene sumo cuidado, sumo cuidado. Pero también dice, versículo 3, me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. El pastor va delante de las ovejas. El pastor de Israel no es que iba arriando, lo que lo arrian son las vacas, ¿no? Que se van de atrás. El pastor va delante porque va mostrando camino. El pastor sabe a dónde las va a llevar y va delante de las ovejas. Entonces, hay senderos que hay con muchas piedras, con muchos espinos, entonces el pastor va adelante y descubriendo cuáles son los mejores senderos. Por eso es que la oveja siempre tiene que estar siguiendo al pastor para saber en qué camino va. Pues el Señor me promete que Él me va a guiar por senderos de justicia, por amor de su nombre. Dice, ellas no saben el camino, pero el pastor las guía. Querida, nosotros a veces no sabemos el camino, pero tenemos que confiar y mirar dónde va nuestro Señor, porque Él nos va a guiar. Muchas veces nos descarriamos y necesitamos la guía del pastor. La ovejita que venía atrás a veces se metía en problemas. Por ahí el pastor se daba vuelta, mira dónde se me fue esta. Tenía que volver a ir a buscarla. A veces somos así. El Señor se da vuelta y mira dónde estás. ¿A dónde te has ido? El Señor viene a buscarnos. El Señor viene a buscarnos. Otras, el camino se hace difícil y el pastor promete ser nuestra guía. Ya sea que seas una ovejita descarriada o que estés en un camino difícil, confía. El Señor sabe dónde te va a llevar. Él promete guía y una guía segura. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué hermoso, ¿no? Cuando ellos salieron de Egipto, el gran yo soy iba delante de ellos, ¿no? Israel en el desierto, el gran yo soy los guiaba. ¿Se acuerdan cómo? Columna de nube de día, columna de fuego de noche. Miraban la columna y seguían a la columna. Era la luz, era la luz. Protección y guía. El fuego, la protección, los animales no se acercaban. La nube, la guía, y allí iban con ellos. Pero el Señor Jesús dijo en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿Se dan cuenta? El gran yo soy nos promete la guía, nos promete que
No vamos a andar en tinieblas, no nos vamos a perder. Él pone sus ojos sobre nosotros. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Ya en el Antiguo Testamento, el mismo gran yo soy, el gran yo soy de nuestras vidas, tenemos su guía y no nos dejará equivocarnos. Alumbra nuestra vida, cualquiera sea la necesidad o la situación. Ilumina nuestras mentes. ¿Qué necesidad tenemos de eso, verdad? Iluminar nuestras mentes. A veces estamos tan metidas en el problema que no sabemos ni para qué ir. Qué bueno sería parar y enfocarnos en lo que dice el Señor. Nos conduce en el camino de la vida. Y el Antiguo Testamento, lo que le quería nombrar era lo que dice el Antiguo Testamento, otra vez para ratificar el gran yo soy. Dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y cuando Jesús comienza su ministerio, miren lo que dice en Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región en sombra de muerte, luz les resplandeció. Isaías profetizó acerca de Jesús, ¿se dan cuenta? Es el mismo gran yo soy. Y Cristo vino, lo que dice Lucas 1:79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Eso es lo que vino nuestro Señor. Es para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Si seguimos a nuestro pastor, no nos vamos a perder. Y estemos tranquilas, porque si Él es mi pastor, Él va a ir a buscarme donde sea, pero me va a ir a buscar. Si el Señor es mi pastor, no me faltará dirección. Su fidelidad a pesar de todo. Su fidelidad a pesar de todo. Bueno, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Al llegar el invierno, las ovejas necesitan ser movidas de un lugar a otro. Hay que mover a las ovejas de las montañas a los valles, porque pueden tener peligro. Y es un tiempo sumamente peligroso, porque cuando bajan de las montañas, hay lugares muy peligrosos donde tienen que ir. Y hay lugares donde son estrechos, donde no se ve la luz del sol, pasan solamente por ahí y no se ve la luz del sol. Pero fíjense qué interesante, porque en esos lugares que no se ve la luz del sol, que son oscuros, que son como tenebrosos, le llaman el valle de sombra de muerte. Eso es lo que le llaman, los que pasan las ovejas. Ahora, aquí David le dice, miren, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no temeré. Entonces, situaciones difíciles podemos estar pasando, protección y ánimo de nuestro pastor. Él no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque Él está allí en el valle de sombra de muerte. El gran yo soy puede iluminar el camino, ya lo vimos, ¿no? Y situación extrema, aunque venga la muerte, que dice, para el cristiano es solo una nube que hace sombra, porque detrás brilla el sol. La muerte tan temida no es más que una sombra, porque para el cristiano no hay muerte, es solamente una nube, detrás brilla el sol, detrás está el gran yo soy. Es así porque Él venció la muerte, Queda solo la sombra de muerte. Como tenemos al Señor, solamente es una sombra de muerte. No hay muerte para el cristiano. No temeré porque tú estarás conmigo. Tú estarás. Por eso David decía, mis ovejas estaban conmigo en el valle de sombra de muerte. Yo las llevaba al lugar seguro. Señor, tú vienes conmigo, no temeré al valle de sombra de muerte. Tú estarás conmigo. No voy a temer. El Señor dijo, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, y les aseguro, otra versión dice, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, su promesa, Hebreos 13:5-6, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Es tan hermoso saber que no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces, porque Él dijo, yo creo. Él dijo, y fíjense que dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si Él lo dijo, yo lo creo. ¿Y quién es el que dijo? Es el Dios de los recursos infinitos. Ay, no se le terminó el recurso. Él lo dice, yo creo. Omnisciente, es un Dios omnisciente, lo sabe todo, sabe lo que necesito. Es un Dios omnipotente, Él puede darme lo que necesito, lo puede todo. Pero porque es un Dios de amor, quiere darme lo que necesito. Recuerda, el Señor es mi pastor y Él probó su amor muriendo por mí. Y si el Señor es mi pastor, no me faltará su presencia tranquilizadora, porque no estaré sola, no estaré sola. Versículo 4. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado. El pastor usa de una manera experta para sacar su rebaño del valle de la sombra de muerte y llevarla a los pastos delicados, como lo hace por medio de la vara, o sea, las va poniendo en el camino para llevarlas. Pero también el pastor usaba su vara y su callado para contar las ovejas, para ver que no le faltara ninguna, y eso también la contaba, o sea, me habla de seguridad, porque mientras estaban pasando por debajo de la vara, él las contaba. Pero también usaba su vara y su callado para defenderlo de los animales que estaban por ahí, porque los ahuyentaba. Pero también usaba su vara y su callado para atraer a aquella que estaba demasiado lejos y que no quería venir, que ya no podía alcanzar el brazo, que agarraba el callado y ¡chum!, la sacaba de los lugares difíciles. Quizás estás metida en un lugar donde ya no pueden traerte en los brazos, pero el pastor tiene callado. A lo mejor te va a romper una patita, porque a la ovejita a veces le rompía la patita. Pero después caminaba en el camino donde tenía que ir, ya sabía. A veces venimos con la patita rota, ¿verdad? Pero gracias a esa patita rota. Y David sabía, porque dice, tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundirán aliento. Me infundirán aliento. David mira y ve que el pastor usó su vara, protegiéndolo de peligros, guiándolo por el camino recto, trayéndolo al redil cuando andaba lejos. Por eso la vara y el callado le daban aliento. A nosotros también nos debe dar aliento. Y uno puede decir, ay, qué vara y callado, no me gusta. No me gusta que me rompan la patita. No me gusta que me peguen acá, porque a las ovejas le pegaban acá para traerlas ya tengo todo acá moreteado, no quiero que me peguen. ¿Verdad? Pero, ¿por qué me debe dar aliento? ¿Por qué me debe dar aliento? Hebreos 12, 5 al 8 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, hijos ilegítimos, y no hijos. Entonces, por medio de la disciplina, lo que Dios me está diciendo es que soy su hija, es que soy su hija. Me está diciendo que me ama, que me ama. Me está diciendo que no soy una hija legítima, que no soy una bastarda, soy su hija. Y no me dejará ir tan lejos que no me pueda volver. No me va a dejar. ¿Por qué? Porque su callado me va a alcanzar. Me va a traer. Y me dice que pertenezco a su redil. El pastor no se iba a meter con otras ovejas de otros lados. Él se preocupaba de las ovejas de su propio redil. Nuestro Señor se ocupa de las ovejas de su redil. Si el Señor es mi pastor, la corrección y la disciplina me da aliento. Me tiene que dar aliento. Pero vamos al versículo 5, ya arribando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El cuadro realmente es una victoria. ¿Por qué? Porque al fin llegan al redil. Después de pasar por la sombra de muerte, por todo esto, llegan al redil. ¿Y qué hace el pastor? Bueno, las pone en el redil, limpia el redil primero, mete a las ovejas por adentro y les prepara la comida, le pone el pastito, le pone las cosas, y le prepara como la fiesta.
Recuerden, el redil, afuera están los lobos, afuera están los osos, afuera están los enemigos que quieren devorar a la ovejita. Pero están afuera. El pastor en la puerta, cuidando, y le está preparando el banquete. Y David lo que dice, ay Señor, así como yo hacía con la ovejita, tú preparas un banquete enfrente de todos mis enemigos. Y sabemos que David tenía muchos, ¿no? Y de mis angustiadores, de aquellos que me están persiguiendo. Y esta es la promesa, que el Señor me prepara un banquete delante de aquellos que me angustian o de los angustiadores. Tiempos difíciles, personas imposibles, todas tenemos, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No tomar venganza, no tomar venganza. Nuestro pastor dice, Romanos 12:9, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y a mí me gusta decir firmado Dios. Si Él lo firma, no hay nadie que pueda contradecir lo que Él firmó. Entonces, si el Señor es mi pastor, no me faltará victoria sobre las angustias y los que me angustian. Si el Señor es mi pastor, no me faltará victoria. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El pastor hace una mezcla de aceite de oliva, azufre y especias. Y esto era para proteger la cabeza de las ovejas. ¿Por qué? Porque venían los insectos, la oveja no se lo podía sacar. Entonces eso le protegía de los insectos, le protegía la piel. O sea, era algo muy preciado ese aceite, porque le ungía la cabeza a la oveja. Y el aceite era algo muy significativo. Eso significaba el cuidado que el pastor tenía. Ungían a los invitados de honor en una fiesta también, porque era invitado de honor. Pero también lo ungían al sumo sacerdote. Dice Éxodo 29:5-7, y está cuando van a poner a Aarón la vestidura, que lo ungen, o sea que lo están nombrando como el sumo sacerdote. Pero también lo ungían cuando elegían un rey. Lo vemos al rey en 1 Samuel 16, del 12 al 13, es cuando lo van a buscar a David. Y como Samuel tomó el cuerno lleno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Entonces, los ungía porque no podían ungirse solo. Nadie se ungía a sí mismo, ¿ok? Por eso David dice, unges mi cabeza. ¿Quién? Tú eres el que unge mi cabeza con aceite. Y mi copa está rebosando. Entonces, mi pastor unge mi cabeza con aceite. Soy su elegida. Porque cuando nombraban al sumo sacerdote era porque era un elegido. Cuando nombraban al rey era porque era un elegido. Yo soy una elegida del rey. Soy una elegida del pastor. Pues me está ungiendo con aceite. ¿Y cómo está la copa donde sale el aceite? Rebosando. Nunca va a faltar lo que el Señor me está dando a mí. Nunca. Porque está rebosando. Efesios 1, del 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, es todo lo que necesito, porque es mi pastor. Porque es mi pastor. Mi copa está rebosando, no va a faltar el aceite en mi cabeza. ¿Por qué? Porque mi copa está rebosando. Nuestro pastor llena por completo nuestra vida. Nos da satisfacción. Si el Señor es mi pastor, no me va a faltar contentamiento. Yo soy su elegido. Soy su elegido. Versículo 100. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Le quiero leer algo que me llamó la atención, por eso se lo quiero leer. Dice, acerca de la actitud.
Cierta mujer negra que se ganaba penosamente la vida con su trabajo, pero cuyo corazón siempre estaba alegre y siempre victorioso. Ah, Nancy, le dijo un día una señora melancólica, que en el fondo envidiaba y criticaba a la vez el gozo de esta pobre sirvienta. Está bien estar alegre y jocosa cuando todo va bien, pero piensa un poco en el futuro. Suponte que caes enferma y que no puedes trabajar. ¿Para qué entonces tus aleluyas? Suponte también que tus amos dejan al país y que no encuentras trabajo. Y suponte... La mujer le dice, pare señora, interrumpió la mujer. Yo, entienda usted, no supongo nada. El Señor es mi pastor y sé perfectamente que nada me faltará. Y además son todos estos supuestos lo que en el fondo la hacen a usted infeliz. Bien haría con desecharlos y confiar plenamente en el Señor. ¿Cuántas cosas suponemos? Suponte que va a pasar, suponte que mañana, suponte que el año que viene. El mañana es Dios. Allí está mi Señor. Entonces, presente, futuro, miro el presente, miro el futuro. No olvidemos que nuestro pastor nos ama y nos cuida, y esto hará desvanecer el temor. ¿De qué podemos tener miedo? Si allí el Señor está. Me acuerdo siempre que mi suegro tenía un cartel ahí en el refrigerador y decía, no temo el mañana porque Dios está ahí. Y es verdad, si el Señor está ahí, ya tiene preparado para mí lo que va a pasar ese día. Ojalá que pudiéramos confiar en ese Dios tan grande. Si el Señor es mi pastor, no me faltará nada, absolutamente. Pero recordemos, nuestro pastor, su vida da por las ovejas, según lo que dice Juan 10:11. Podemos estar seguras porque Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si me dio lo más, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Hallaremos plena satisfacción. Estamos seguras porque mi pastor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Estás en la mano del pastor? Nadie te puede arrebatar de ahí. Seguridad absoluta. Juan 10:29-30 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno solo. Miren dónde estamos. Manos de Cristo, manos del Padre. ¿Quién me saca de ahí? Nadie. Absolutamente nadie. Estando en las manos del buen pastor, tengo la seguridad absoluta en las manos del buen pastor. Que se bendiga.